Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, Rey de gloria. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
dentro de ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor. Sumérgeme, sumérgeme. Sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Oh, Señor, sumérgeme. Hay que abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a continuar con nuestro servicio y el mensaje de hoy. Una vez más, ustedes saben que les doy la bienvenida una vez más a ustedes y a los que están viendo. Estamos transmitiendo por la internet, ya saben. Y si tienen ustedes parientes también que no viven localmente, ya saben que se llevan la cartita que tenemos aquí y pueden ver los servicios entre YouTube y Facebook y Instagram. Los sábados a las 6 de la tarde es como semi vivo, es grabado, pero el domingo a las 11 también es donde nos podemos meter y ver ahí, y también tenemos alguien que está saludando y dándole la bienvenida a los que están viendo alrededor de Latinoamérica, y por eso les doy la bienvenida a todos ustedes y los que nos están viendo entre la internet. Es una bendición de poder alcanzar o tocar corazones o enviar estos mensajes a personas alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica. El Señor ha bendecido eso. Sigan orando por los que están viendo. Y actualmente unos pensaban, y muchos ministerios han regresado a sus iglesias ya abiertas y ya semiabiertas, o en todo esto unas están regresando, y muchas iglesias cerraron, no pudieron pasar por el COVID y sostener todo lo que se tiene que sostener de local y todo lo demás. Pero qué bendición para nosotros. Ustedes, les quería decir que no nomás se está sosteniendo el ministerio de la internet de Iglesia Calvario aquí de español,
pero ha estado creciendo y eso lo veo como un milagro, yo digo, porque a gente le está gustando los mensajes, pero ¿saben lo que es? Es las oraciones de ustedes. Yo le doy todo el crédito al Señor, el Espíritu Santo de Dios, sí, pero usando a ustedes para orar por todas las personas que están viendo, cientos de familias, y una vez más, bienvenidos todos. Ahora iniciamos una serie que vamos a tener este mes de diciembre 2021. Ha sido como un año y medio extraño, actualmente más de un año y medio. Ya aquí en marzo, el marzo que viene, que 4 meses, se cumplen 2 años de cuando empezó, donde se cerró todo y luego la COVID y todo lo que ha pasado. Y estos 2 años ha parecido como un sueño casi, ¿verdad? Porque se ha ido el tiempo tan rápido para uno, si uno piensa, ya va a ser 2 años, pero en todo eso el Señor, como cantamos, aunque no lo veamos, el Señor está obrando. El Señor está obrando aunque no veamos, y lo he visto aquí con nosotros. Y ahora, terminando, la vez pasada terminamos el libro de Apocalipsis, que empezamos en enero del 2021 y terminamos caminando por ese libro y vimos un mensaje. Creo la vez pasada se trataba de la esperanza que tenemos, y el libro de Apocalipsis se trata de la esperanza que tenemos en saber. El Señor nos dice proféticamente lo que va a pasar, y todo esto, que si no lo vieron, deseo que lo vean, porque es parte de esta serie, la serie que estamos empezando antes de empezar un nuevo libro. Y va a empezar es el segundo día, creo que es el 2 de enero, el primer domingo del año. Empezamos un nuevo libro. Vamos a caminar versículo por versículo, precepto sobre precepto. Y uno me dice, ¿qué? Yo ya sé que el Señor ya me dio el libro. Estaba yo orando, ¿cuál libro de la Biblia vamos a empezar? Y vengan el enero 2 y les digo cuál, pero por ahorita vamos a tener unos mensajes. Usualmente les llamo Camino a Belén, pero este año el Señor me está dando unas cosas frescas. Porque a veces dice, pues vamos a ver mensajes, o vamos a oír mensajes de Navidad. Sí, vamos a oír de la historia de que Jesús nació en Belén, y que la María, la madre de Jesús, y José, y que vamos a oír, y como lo usual. Pero les digo, el Señor tiene algo fresco, algo nuevo en su palabra entre las historias de Navidad. Empezando hoy con un mensaje titulado, ¿crees la palabra de Dios? ¿Verdaderamente crees la palabra de Dios? Esto es algo que creo que el Señor me dio. Quizás ustedes ya lo saben. Ustedes son sabios, ustedes son muy estudiados en la palabra, y eso está bien, pero también sé que muchos de nosotros, de ustedes, y que están viendo también en la internet, de que creo que esto va a ser algo nuevo y fresco para ustedes, y todo basado en la historia de Navidad. Entonces, ¿crees la palabra de Dios? Se necesita algo para creer. Porque unos pueden creer y se llaman creyentes en el mundo del cristianismo, y otros que no creen se llaman incrédulos. Hay la creencia y hay la incredulidad, pero se necesita algo para creer la palabra. ¿Crees la palabra de Dios? Porque hay tanto aquí, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay promesas, hay historias que dicen, ¿cómo puede ser de que el mar rojo se abrió? ¿O cómo puede ser que un gran pez se comió a Jonás? ¿Y cómo puede ser que un bebé, una mujer puede tener un bebé sin un papá? Tiene que haber papá y mamá. Ustedes saben la historia que vamos a leer hoy, pero ¿cómo puede ser? Pero es la santa palabra de Dios. Y yo digo, y creo que ustedes pueden decir conmigo, que Dios no es mentiroso. Tenemos un Dios fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos un Dios fiel y verdadero, amén.
Bueno, estamos juntos caminando aquí. ¿Crees la palabra de Dios? Y específicamente, ¿crees la santa palabra de Dios escrita aquí en la santa palabra, la Biblia? Veremos algo que se necesita. Se necesita algo para creer, verdaderamente creer. Y vamos a ver lo que se necesita en unos momentos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Bendice tu palabra. Una vez más, usa tu siervo. Oh, lléname. Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito. Deseo que esto sea tu palabra, sea tu mensaje que tú quieres dar aquí a nosotros ahorita, a hoy. Y pedimos que nuestros corazones espiritualmente estén abiertos para oír lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí a nosotros hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay una historia de un alpinista. Quizás lo hayan oído antes, pero aquí cabe muy bien. Es la historia de un alpinista, un mountain climber, un montañista, le pueden decir. Y la historia va de que este hombre preparando para subir una gran montaña que alpinistas era algo difícil para hacer y muy pocos habían logrado hacerlo. Y bueno, este alpinista se preparó físicamente y equipo y todo. Y la historia va de que este hombre quería hacerlo solo, algo que ninguno había hecho porque los alpinistas van en grupos, o mínimo 2 personas para ir subiendo la cara de una montaña, algo increíble, pero él quería hacerlo solo, algo que no se había hecho, y entonces empieza su viaje y va en su viaje subiendo, caminando con equipo, y los alpinistas, si saben, diario van y se aseguran con una cuerda, una soga, una riata, como le quieran llamar. Yo le llamo una cuerda. Se amarran y van siendo en caso de que caigan o se resbalan o algo. Pero entonces sigue subiendo y subiendo y llegando más de la mitad. Estaba tan difícil, se le hizo de noche. Y algo que no esperaba en esta historia, algo que no esperaba. Una neblina entró, se oscureció, se hizo de noche. Una neblina entró, cubrió la luna, cubrió las estrellas y se llenó alrededor de una oscuridad tan fuerte, una oscuridad que no podía el alpinista ni ver su mano enfrente de él. Y lo que pasa en el peligro que iba, se resbala y se cae y va a su muerte, y va pensando, ya me voy a morir, ¿qué va a pasar? Me voy a morir en unos segundos. Pasa esto que de repente, ¡pum!, siente como un jalón, como que casi lo partía a la mitad. La historia va de que la soga, la cuerda que tenía amarrada, lo detuvo, pero no podía ver nada. Estaba tan oscuro que no sabía dónde quedó, y trató, agarrado de la cuerda, trató de ver y moverse a ver si podía tentar la montaña, la cara de la montaña, y se movía y nada. Y empezó a hacer un frío y la oscuridad, no podía ver nada. Se queda agarrado de ahí hasta que dice, Dios mío, ayúdame. Y no oía nada. Dios mío, ayúdame. De repente oye una voz. ¿Qué quieres que haga por ti? Dice, ay, Dios mío, ayúdame. Y dice, bueno, te voy a ayudar. Y la voz, la historia va, la voz de Dios le dice, suelta la cuerda. Suelta la cuerda. Se queda el alpinista pensando. ¿No tienes otra opción?, le dice. Suelta la cuerda. Estaba en la montaña pensando metros, cientos de metros que había caído y no podía ver nada, y agarrado de ahí. Dice, Dios, confía lo que te estoy diciendo, te voy a ayudar. Suelta la cuerda.
El alpinista se quedó agarrado, pensando, oyendo la voz de Dios, no dejó ir la cuerda. En la mañana, otros alpinistas y otros que lo andaban buscando, vieron a buscar y el equipo de rescate viene, lo encuentran agarrado de la cuerda, enhielado y muerto. Lo encuentran colgando 3 pies del suelo. Pero no veía él pensaba que estaba cientos de metros arriba y si dejaba ir caía a su muerte. No sabía y Dios le decía, suelta la cuerda, confía en mi palabra. 3 pies, imagínense, pero en la oscuridad no vio nada. Suelta la cuerda, le decía. Primera de Corintios 13:13. En nuestra serie que estamos empezando, este versículo nos dice en 1 de Corintios 13:13, ahora pues permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. En la versión Dios habla hoy dice, 3 cosas hay que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor. Ahora vamos a hablar de la fe. De estas 3 cosas vamos a hablar en nuestra serie, que estas cosas son permanentes, aunque se termine todo el mundo y todo está diciendo 3 cosas permanecen, que es la fe, la esperanza, que hablamos poco de eso la vez pasada, y el amor, que vamos a hablar de esto en los siguientes mensajes. Porque más que todo, lo más importante es el amor. Pero ahora, en tomar paso por paso, empezando esta serie de Navidad, entre las historias navideñas en los evangelios veremos ciertas verdades, veremos ciertas joyas que quizás no han visto, gold nuggets, como ciertas cosas que uno puede sacar de la palabra de Dios, que es bellísimamente profunda o simplemente profunda, pero profundamente simple. Ahora veremos de un sacerdote, Zacarías. Quizás han leído ahí en Lucas capítulo 1, que pueden abrir sus Biblias. Vamos a leer una sección para que se sienta como Navidad, hablando de Lucas capítulo 1. Es la historia de Navidad, pero empieza de un sacerdote, Zacarías, esposo de Elizabeth. ¿Quiénes son? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes son Zacarías y Elizabeth ahí en capítulo 1? Les digo quién es. Son los papás de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero un milagro antes, la historia empieza, que vamos a ver de este hombre, sacerdote. Es un hombre de Dios en el pueblo judío, es un sacerdote. Pero vamos a ver que no cree la palabra de Dios. Vamos a ver, quizás no habían visto esto, pero también vamos a ver la segunda parte de esta historia de una jovencita que cree la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer y de aquí es la historia de Navidad, que quizás la han leído, la han oído, pero pongan atención porque vamos a escudriñar, vamos a ver aquí ciertas cositas de que resaltan. Para mí, el Señor decía, ¿qué necesita? Yo le pedí al Señor y me dice, cuando le pedí, ¿qué necesitamos oír? ¿Qué necesitamos? Porque como un cocinero, un chef, como mi hermanito Javier y el esposo de la hermana Carmen, que la vi por ahí, aquí está, son chefs. Si van a Cheesecake Factory, son los chefs que están cocinando esa bellísima, sabrosa comida, ¿verdad? Y no nomás ahí, pero en la casa creo que cocina muy bien. Pero para mí, a veces digo, ¿qué preparo para nosotros? ¿Qué alimentación necesitan ahorita? Y el Señor estaba diciendo, no más es la esperanza de la que hablamos la vez pasada, pero la fe. Necesitamos una buena porción de fe. Y entonces, es lo que resaltó de esta escritura. Vamos a ver cómo es de que
el Señor me enseñó y nos enseña aquí una enseñanza, un gran mensaje, una joya, acaso, de la fe. Bueno, Lucas 1:5, vamos a empezar, si lo ponen ahí o tienen sus Biblias también. Dice que en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, que es donde en el mundo judío es donde salen todos los sacerdotes descendientes de Aarón. Versículo 6, ambos eran rectos y intachables delante de Dios. Zacarías y Elizabeth obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso, ahí en el lugar santo de los santos. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Entra el sacerdote, él entra, es como oraciones. Inciensos significa oraciones que suben al Señor, y luego debería de salir el sacerdote a darles una palabra y una bendición. Entonces la gente está afuera esperándolo, pero dice aquí versículo 10, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Tomen eso en mente. El temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Versículo 14 dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Era el forerunner, el que iba a preparar el camino del Señor. Su mensaje era: preparen el camino del Señor. Si recuerdan, pueden leer en Lucas 2 y 3 y en Mateo y en Juan y en Marcos, todos pueden leer esto, donde su mensaje era: arrepiéntense y hagan derecho el camino del Señor. Pero dice aquí que sigue diciendo que los padres con los hijos, o para reconciliar a los padres con sus hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo prepara un pueblo bien dispuesto para recibir del Señor. Sigue aquí, miren, como padre, en versículo 18, ¿cómo podré estar seguro de esto? Zacarías cuestiona o duda. ¿Cómo puede o cómo podré estar seguro de esto? Como que no estoy seguro, no, asegúrame algo, no lo creo. Preguntó Zacarías al ángel. Dice: ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Miren lo que dice: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes ¿de quién? A las órdenes de Dios. Viene y le da una palabra que viene de Dios, como los profetas Isaías, Elías, Eliseo, Malaquías, Jonás. Todos los profetas del Antiguo Testamento traían la palabra de Dios, mucha de ellas escrita, lo tenemos ahí. Y aquí ahora usa un ángel para traer el mensaje, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, y le dice lo que va a pasar. Y dice: pero yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel: he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, anota esto, versículo 20, pero como no creíste
en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Aunque lo creas o no, te vas a quedar mudo porque no creíste. Le agrego yo, porque no creíste. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demoraba tanto en el santuario. Cuando por fin salió, ¿qué dice ahí? No pudo hablarles. La tradición o el modo que esto lo hacían cada año, cada vez que pasaba esto, salía el sacerdote con un mensaje del Señor y los bendecía, todos que estaban esperando. ¿Y qué pasó? Yo digo que por su incredulidad, por su duda, no pudo bendecir al pueblo este sacerdote. No podía hablarles, dice ahí. Entonces, la segunda parte de la historia. Estamos leyendo, esta es la palabra de Dios, pero miren, la segunda parte, en versículo 26 a 34 de Lucas, aquí dice que a los 6 meses, recuerden que Juan el Bautista era 6 meses más grande de edad que Jesucristo, eso lo sabemos. Entonces a los 6 meses, aquí nos dice, Dios envió el ángel, el mismo ángel Gabriel, a Nazaret, pueblo de Galilea. Gabriel es conocido, el ángel Gabriel es conocido como el mensajero. Fue primero ahí a Zacarías y luego ahora aquí a María. Y leemos en Mateo que también va a José, el que estaba comprometido con María. Entonces, va a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Le dice el ángel: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob por siempre. Su reinado no tendrá fin. Bonita historia, historia de Navidad, versículo 34. Dice María: ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: puesto que soy virgen. En la Reina Valera nos dice en otro modo, porque lo vi en lo griego, está escrito en el griego y lo vi y lo he estudiado aquí, donde su pregunta no era pregunta de duda. Era pregunta, como dice en la Reina Valera. Si tienen una versión Reina Valera, aquí dice: ¿cómo podrá suceder esto? En la Reina Valera dice: ¿cómo será esto? El punto es de que ella no dice: ay, como Zacarías, ¿cómo puedo estar seguro de esto? No lo creo. María dice: ¿cómo será esto? Nomás explícame, lo creo, nomás explícame cómo va a suceder. Gran diferencia. Entonces, él le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, lo que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Versículo 37, muy importante, porque para Dios que no hay nada imposible. Bellísima historia. ¿Qué responde esta joven? Recuerden que en la cultura ya estaban comprometidos José y María, pero comprometidos es como estaba en
cultura judía, se comprometen y por un año están como casados, porque para separarse era como un divorcio, pero todavía no se juntaban, no consumían, no estaban juntos todavía, pero ya estaban comprometidos. Pero esta jovencita nos dice en la cultura que era entre 14 y 16 años. Jovencita, más jovencita que Andy aquí, pero jovencita. Ustedes ya todos están ya grandes de edad, pero jovencita, digo. Estaba buscando a alguien, a ver, de 16, 14 a 16. Pero dice la jovencita, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¡Wow! ¡Qué bellísima historia! Esta jovencita María cree la palabra de Dios, y un hombre, sacerdote, pastor, hombre de Dios, que Dios le da una palabra ahí, está en el santuario, viene el ángel Gabriel y le da esta palabra de Dios y dice, ¿cómo no? Asegúrame que esto, ¿cómo puede pasar? Y dudó, se quedó mudo. María cree. Porque ella dice, o el ángel le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí está tu sierva, Señor, haz conmigo lo que deseas hacer. ¿Cuántos podemos decir eso, Señor? Aquí estoy, haz conmigo lo que deseas hacer. Como has dicho. El milagro de Zacarías sí era grande, porque ya en su vejez se embarazó Elizabeth en su vejez, pero no era algo como imposible, tan grande como el milagro de María que creyó. ¿Qué fue? Sin papá. ¿Cómo que el Espíritu Santo va a venir sobre mí o sobre ella y va a ser embarazada y va a tener un hijo? Ese es un gran milagro. Ese es un gran milagro. Y eso fue profetizado desde Isaías, que profetizó que una virgen iba a tener un bebé. Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente vez, pero qué grande. El ángel Gabriel, que trae la palabra de Dios a María, termina con esas palabras. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Crees esto? Y eso fue una pregunta para mí. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe de ustedes, de nosotros? Para Dios no hay nada imposible. Porque a veces veo como que, wow, ¿cómo va a pasar eso? Se oye imposible. ¿Cómo voy a lograr pasar de este problema? ¿O cómo voy a lograr lo que sea? Piensa en tu vida, en mi vida. Pero la respuesta de esta jovencita, aquí tienes la sierva del Señor. Aquí está una gran lección para nosotros. Es una lección porque después de 400 años de silencio, si conocen la Biblia, la palabra de Dios, saben que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. El profeta Malaquías escribe las últimas palabras ahí y se termina el Antiguo Testamento. Y por 400 años, sabiendo las fechas y todo que hemos estudiado, que por 400 años, silencio, ningún profeta, ninguna palabra, ningún ángel, nada se oye por 400 años, 4 siglos, es mucho tiempo. Es como estar hablando ahorita de los 1700, de los años del siglo XVII. Y 18, hace mucho tiempo, 400 años, ninguna palabra, tanto en el Antiguo Testamento, tanto profeta, diario Dios hablando al pueblo, diario hablando. Y aquí el último profeta Malaquías termina el Antiguo Testamento y la primera palabra. Dios rompió el silencio de 400 años, manda un ángel y las primeras palabras las encontramos en versículo 13 de nuestra lectura. ¿Y qué era? No tengas miedo. Después de 400 años, las primeras palabras, esto resaltó a mí y dije, wow. Esto es como a veces no ponemos atención, pero poniendo atención, las primeras palabras después de 4 siglos, 400 años, no tengas miedo.
Esto es muy importante porque lo contrario del miedo es ¿qué? Fe. Lo contrario de la duda de Zacarías es ¿qué? Fe. Lo contrario de preocupación, worry, es fe. Entonces, la primera palabra, Zacarías, no tengas miedo, ten fe, escúchame, no dudes. Las primeras palabras que nos dice a nosotros, no tengas miedo, cree mi palabra. Yo no te he dado el espíritu de miedo, dice Pablo a Timoteo, escrito ahí en 2 de Timoteo. Aquí en esta bellísima historia de Navidad hay una gran lección para mí y para ti. ¿Crees la palabra de Dios? Interrogación. La palabra de Dios que dice, te amo con un amor perfecto y eterno. ¿Crees esto? Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nunca te dejaré y te desampararé. Y a veces decimos, ¿dónde estás, Dios mío? Entonces, ¿crees la palabra de Dios? Que dice que todas las cosas cooperan para lo bien, para los que aman a Dios. Y tantas promesas. ¿Crees la palabra de Dios? Es la pregunta para mí que Dios me da y la pregunta que Dios nos da aquí a nosotros. ¿Crees la palabra de Dios verdaderamente? Porque Zacarías dudó la palabra de Dios. Imagínate si un ángel viene y te da la palabra de Dios y empiezas a dudar la palabra de un gran ángel que viene y se te aparece y te da la palabra de Dios. Es increíble. Y era un sacerdote, era un pastor, un líder de los religiosos y todo por decir. Y la jovencita María, entre 14 y 16 años, esta jovencita cree. Duda, miedo y preocupación es lo contrario de la fe. El pueblo de Israel, si saben la historia, cuando Dios los rescató de la esclavitud bajo Faraón en Egipto, ¿qué pasó? Van y Dios les dice, tengo una tierra prometida para ustedes. El viaje de Egipto y el viaje era como de encaminar menos de 40 días, menos. Pero llegaron a la tierra prometida, mandan a los espías y los espías regresan y se acuerdan de Joshua, Josué y Caleb. Joshua y Caleb regresan. Sí, hay fruta llena de las uvas están como balones de fútbol. Bueno, no tenían balones, pero para nosotros las frutas están así de grande. Es una tierra llena de milk and honey, leche y miel. Bellísimo, vamos. Y Dios les dice, ahí está su tierra, vayan y se las doy. Van a ganarle a todos los enemigos. Ustedes van a invadir y ganar. Pero ¿qué dicen? La tierra está llena de gigantes. Josué y Caleb, come on, vamos, tenemos fe. Y la gente, la palabra de Dios dice, ¿por qué no entraron los israelitas a la tierra prometida? Por incredulidad. Se perdieron de la gran bendición y duraron 40 años en el desierto dando vueltas hasta que se murió toda la generación incrédula, nueva generación. Ahora sí, el único Josué y Caleb entran a la tierra prometida y el resto es historia, literalmente, por su incredulidad. No recibieron sus bendiciones de Dios que deseaba darles. Nosotros también, muchos de nosotros por incredulidad, no tomamos pasos de fe, no creemos la palabra de Dios por miedo, por duda, por preocupación. Moisés, por fe, se abrió el mar rojo. Y recuerden que no dijo, ahí está el mar, y no dijo, ay Señor, ábrele, ay, metió los deditos de su pie y dijo, ay, está fría, ábrela Señor. No saben, si saben la historia, se metió al agua. Y no nomás se metió los piecitos, se metió donde el agua ya llegaba para ahogarlo. Alza sus manos y le pide a Dios que abra
el mar rojo, pero se metió. Tomó el mar rojo, no se abrió, se abrió después de que Moisés se metió al agua y ya estaba cometido, literalmente cometido. Abraham, el padre de fe. El padre de fe, que tantas cosas y ninguno de ellos perfectos, pero tenían gran fe. Abraham le dice a Dios, ve y sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Saben la historia, no? Va y sacrifica y lo lleva y está listo para sacrificarlo, porque la fe de Moisés, es creído que la fe de Moisés decía, voy a obedecer, Dios me dijo, oír la palabra de Dios, y obedeció, sacrificar a su hijo único que había prometido que entre él iban a ser una nación y todo esto, y lo va a sacrificar, ahí está listo. ¿Y qué pasa? Dios le dice, párale ahí, ahora sí, ya sé que eres un hombre de fe. Moisés creía que aunque sacrificaba a su hijo, que lo iba a resucitar. Creía, yo confío, algo va a ser Dios, yo no sé, pero me dice que haga, y entonces ahí está el hombre de fe. Ninguno de estos hombres eran perfectos, igual como tú y yo, pero tenían fe. Creyeron la palabra de Dios, amén. Creer la palabra es el mensaje de hoy, es el mensaje entre la historia de Zacarías y María. Sí, vamos a ver otras cosas, vamos a ver cosas bonitas, bellísimas entre estos mensajes de Navidad. Pero nos dice Hebreos 11:6, anoten esto, que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le agrada cuando uno confía en Él. Dios le agrada cuando, aunque haya problemas, aunque no vea que está obrando, pero está obrando, como cantamos. Cuando pienses de que parece que Moisés está enfrente del mar rojo, las montañas de un lado, el mar enfrente, el ejército de Egipto atrás de él, y está ahí, pero la fe escuchó la palabra de Dios, se metió al agua y saben la historia. En realidad es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué es fe? Vamos a ver poquito brevemente qué es fe. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:3. Quizás ustedes lo han oído, lo saben, lo han oído, pero para decir qué es fe. Porque fe, muchos enseñan en un modo de que hay que tener fe en fe. Y fe en fe no es bíblico. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe que Él es Dios. Bueno, vamos a ver, miren, Hebreos 11, 1-3, no sé si lo pueden poner, si no parecen... sí, Hebreos 11, 1-3, vean conmigo. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Fe es estar ahí. Fe es estar, ¿es ahí, está? Fe es estar. Tener fe es la plena seguridad. Tenemos otra versión ahí, pero tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Fe es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Ok? Esa es la fe. Estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. No vemos a Jesucristo físicamente, pero creemos que Él existe, creemos que Él nos ama, creemos que Él nos salva, creemos, esa es la palabra de Dios. Y entonces convencidos, esta es fe, convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Sigue adelante, Hebreos 11:3. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían ver. Explico ese versículo 3 porque nos está diciendo que por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. Entonces, el mundo incrédulo no cree
que Dios creó el cielo y la tierra. Creen que de un microbio, un accidente, se hizo los pescaditos, y de los pescaditos se hizo un changuito, y del changuito salió tú y yo. Como dicen, from goo to the zoo to you. No sé en español cómo traducirlo, pero bueno, que fue un accidente y aquí estamos por accidente. Pero si eres creyente, si tienes fe, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante la palabra. Entonces, abre tu Biblia, primer versículo 1, en Génesis 1, las primeras 10 palabras. Si crees esto, eres creyente, tienes fe. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios en el principio, si tú crees que Dios, que no fue accidente, pero que Dios creó el sol, las lunas, los universos, todo lo que existe, entonces ya empezó tu fe. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Igual como Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está donde empieza a trabajar la fe. Pero esto es la fe, convencidos de la realidad de que de cosas que no vemos, convencidos. Pero ¿cómo viene la fe? Y ustedes lo saben, lo repito aquí creo varias veces. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. Muy simple, profundo, bellísimo. Así que la fe viene como resultado. La fe viene en oír y oír de la palabra de Dios. En esta versión dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, de oír la palabra de Dios. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, Cristo Dios, Cristo en la Trinidad, Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, one and the same, lo mismo. Fe viene cuando lees la palabra y empiezas a recibir y creer, tu fe crece. Más cada vez que oyes y escuchas y lees la palabra es un milagro. Fe viene en oír y oír la palabra de Dios. Creer su palabra es el punto. El punto es de que vas a creer esto o no lo vas a creer. Porque no es un smorgasbord, ¿cómo se dice? No es un potluck de escoger, bueno, esto sí lo creo y esto no. Un potluck es de traje. Bueno, aquí está la comida. Esto lo creo, esto no. Vas a creer todo o nada porque Dios no es mentiroso. Y entonces es el punto, creer la palabra de Dios y ¿cómo vas a creer algo que no sabes? Tienes que leer para creerlo y crece tu fe. Es un milagro bellísimo. Un ejemplo más. Otra historia de creer la palabra de Dios y viene de una lección de Jesucristo. En Lucas 8:22, miren, ustedes creo que saben la historia, pero miren. En Lucas 8:22 a 25 dice que un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo Jesús. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundirse. Y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Y miren lo que dice: maestro, nos vamos a ahogar. Otra versión dice: ¿no te importa que padezcamos aquí? Jesucristo, dice en Mateo 25, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar.
gritaron. Imagínense estos hombres barbones y todo ahí, hombresotes pescadores están ahí. Jesucristo lo van a despertar. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron llorando, yo creo como chillones. Y él se levantó y reprendió al viento y las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y les dice estas palabras: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Es una pregunta para mí. ¿Dónde está tu fe, Pastor Frank? ¿Dónde está la fe de ustedes? Nos pregunta. ¿Por qué es tan poderoso esto? Porque Jesucristo les acaba de decir, aquí lo leemos, Jesús les dice, versículo 22, crucemos al otro lado del lago. Está en el versículo más atrás, pero les dice, crucemos al otro lado del lago. Esa es la palabra de Dios. Crucemos al otro lado. ¿Dónde está la fe de ustedes? Si yo fuera ahí o escucháramos toda la historia, muchachitos, ¿qué no les acabo de decir? Vamos al otro lado. Me dice a mí, Frank, que no te dije que te vas a llegar, vas a hacer la you're gonna make it. Algún día vas a estar en la gloria conmigo en el cielo. Te estoy dando esa promesa. ¿Qué no lo crees? Y ahorita andas todo apaciguado o estresado, o andas todo nervioso, o andas preocupado y todo esto. ¿Qué no te dije? Tienes las promesas mías, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Todas las cosas cooperan para lo bien, para los que aman a Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de cada uno de nosotros? Por eso es tan bonito leer y estudiar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Dónde está la fe de ustedes? Fe se trata de creer la palabra de Dios. Vamos a dudar la palabra de Dios como Zacarías. Vamos a creer como María, la madre de Jesús. Vamos a agarrarnos de la soga como el alpinista, que no creyó la palabra. Sí, es una historia, yo sé, pero es un buen ejemplo que a veces no queremos dejar de ir de nuestra... tengo que confiar en el dinero que tengo en el banco, tengo que confiar en el gobierno, tengo que confiar en aquí lo que veo, lo que siento, lo que puedo ver. Y dice, corta la cuerda, déjala ir. Como le dijo al alpinista, corta la cuerda. Y a veces me dice a mí, nos dice ustedes, corten la cuerda, déjense ir, confíen en mí. Yo sé que ahí está, mira, a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿no? Me acuerdo a mi hijo, Sal, mi querida suegra que está en el cielo, se enojó conmigo porque teníamos una alberca y estaba Sal chiquito, tenía unos 2 años yo creo, y quería que aprendieran a nadar. Y yo ya he leído que los niños más se avientan y ellos empiezan a doggy paddle y dije, bueno, voy a tratar con mi hijo, y lo aventé al agua. Mi suegra ya mero me asesinaba, pero ¿qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Que quién sabe qué? Y le digo, no, mira, y estaba en la alberquita y estaba Sal con una mirada como que qué terrible papá eres, me aventaste al agua, y le digo, pon tus pies en el agua, baja los pies, y está así, y luego le digo, pon los pies en el agua, está el agua así, y está batallando, y pone los pies en el agua y le hace, estaba poquita de agua así, se estaba ahogando no se estaba ahogando, pero ya mero. Pero en eso a veces no estamos confiando en el Señor. Les platico una última historia y termino con esto. En esta historia es personal, es de mi esposa Mary y yo y de mi familia.
Pero recuerdo esto de que ya terminamos con esto, terminamos con esta historia. Mi esposa y yo casados tuvimos 5 años, no pudimos, no se pudo embarazar. Pero Mary empezó a orar. Empezó a orar algo que yo no sabía, pero queríamos un bebé. Y empezó a orar y ella con gran fe me dice, me voy a embarazar. Oí, el Señor me dice que vamos a tener no nomás uno, pero 2 hijos. Digo, ay, wow, de veras. Y recuerdo, estaba trabajando en un trabajo en UCLA. Me acuerdo que fue al doctor y todo. Me dice, estoy embarazada. Wow, yo estaba tan emocionado que me digo, wow, qué bendición. Y luego me dice, pero sabes de que oré, no nomás por uno, pero oré por 2. Y cuando vieron que estaba embarazada, tenemos 2 en camino. Digo, wow, 2, ¿de veras oraste eso? Y dice, sí. Y también otra cosa, oré por un niño y una niña. Digo, ay, ya estás pidiendo por mucho, mira nomás, ya no estás, no nomás embarazada, pero con cuates y con 2, y niño y niña, ya estás pidiendo mucho, ¿no? Y dice, no, yo sé que el Señor me confirmó en mi corazón que vamos a tener... Y yo estoy escuchando y yo estaba segura. Vamos al doctor y ¿se acuerdan del sonogram? Donde le ponen esa jalea o qué es ese gel que le ponen y ven al estómago ahí, se puede ver los bebés, ¿verdad? Y a uno, vimos que había 2, a uno confirmamos, oh, ese es boy, ese es niño. Vimos que la evidencia, pero bueno, al otro no veíamos y buscaba. Y luego, quién sabe cómo hace la doctora, era doctora, le mide la circunferencia de la cabecita y el otro dice, el otro está más cabezón, quiere decir que es niño. 2 niños. Escribí en un papel, 2 niños. Digo, ay, gloria a Dios, yo contento, vamos a tener 2 niños. Dice Mary, no, vamos a tener un niño y una niña. Dice, no, el doctor ya dijo que un niño y una niña. Digo, 2 niños. Y vamos, tenemos una casita y empieza a decorar a un salón, un cuartito color rosa y un cuartito azul. Digo, Mary, vas a estar tan decepcionada, vamos a traer 2 niños vamos a traer, y tú estás uno pink y uno azul, y te vas a estar tan decepcionada. Ya viene el día antes y estábamos en un McDonald's, comiendo en McDonald's, me acuerdo. Y una señora muy extraña que nos dice, ve a Mary, le faltaban 2 semanas todavía. Y le dice, ya vete a la casa porque vas a tener tus bebés. Dice, ¿cómo? Íbamos rumbo a nuestra casa, pero teníamos el hospital al lado en Montebello, acá al lado de mis suegros. Digo, ay, la señora dijo que ya voy a tener. Digo, y luego preguntamos por la señora y todo, se desapareció. Yo creo, y Mary cree que era un ángel. Nos fuimos, nos quedamos en la casa de mi suegro porque el hospital estaba cerca. Y bueno, llegamos al hospital esa mañana, se rompió el agua, como ya saben, y llegamos al hospital. Y yo llego con mi cámara. En esos tiempos yo quería grabar. Tiene una camarota de esas de las antiguas, ¿verdad? Que se ponen en el hombro, y los videocassettes. Y llego, y no sé qué estaba pensando, no sé por qué quería grabar yo eso, pero vamos y empiezo a grabar. Y me acuerdo de que, y vemos el video, lo tengo la evidencia, que estaba yo grabando. Y que sale Sal, y yo me emocioné tanto, no sé qué pasó, pero lo único que pasó es de que la cámara hizo así y ¡pum! Me desmayé. Se ve que la cámara se fue al cielo. Me desmayé por la emoción. Yo nunca había visto todo eso y todo. Y me acuerdo que una enfermera me ayudó a levantarme ahí, no sé. Y como que desperté, estaba sentado. Y dicen, ahí viene el segundo. Ay, yo agarro mi cámara otra vez y voy para allá. Y sacan el segundo. Y dicen, it's a girl, es una niña. ¡Pum! Otra vez me desmayé. Es verdadera historia, pero el punto es de que la fe de mi esposa, todos le decían, yo le decía, van a ser 2 niños. Dicen, no, yo oí del Señor.
Y él me dijo, y ella creyó. Bueno, aquí está la evidencia. Niño y niña, son niño y niña, ¿verdad? La fe es una historia simple que nos pasó a nosotros, pero profunda y poderosa. Creo que, no nomás creo, pero la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, por lo último, les digo, corten la cuerda, confíen en el Señor. Y a los que están viendo alrededor en la internet, hay un versículo que dice en Juan 11:27 que yo soy la resurrección y la vida, dice Jesucristo. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y dice ahí, ¿crees esto? ¿Crees esto? Que aunque mueras vivirás. Eso no nomás es tener fe en creer esto, pero tener la esperanza en tener esto. Y vemos aquí tres cosas: el amor de Dios, esperanza, fe y el amor de Dios. Los ama y desea que estemos con Él por siempre. Aquí es una prueba, hermanos, hermanas. Terminamos, pero es una prueba. ¿Por qué hay tribulación? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué Dios permite esto y esto otro? Y creo que es para poner en prueba nuestra fe. Porque decimos, ay, mira, nomás me pasó esto, ya Dios me abandonó, oh, ya Dios ya no creo en Dios. Y mucha gente se da por vencidos por las pruebas que vienen. Pero ¿saben qué? Dios pone en prueba para saber, a ver, ¿de verdaderamente me crees? ¿De verdaderamente me quieres? ¿De verdaderamente una pruebita? Tenemos que pasar por esas pruebas confiando en sus promesas. Algún día todo esto va a pasar y estaremos con Él en la gloria. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente creer. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y cada persona que esté escuchando, Señor, aquí o en la internet, que dejen ir de esa cuerda y confíen en Él. Corten la cuerda. Cut the cord. Y pon su fe y confianza en Él. Y decirle, Señor, perdóname de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por salvarme. Dejo ir la cuerda ya de agarrarme de las cosas temporales y las cosas de este mundo, y me abrazo de ti. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.